Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este miércoles 23 de junio. Hoy es una noche entrañable y mañana es un día entrañable en Lanzarote y nunca tiene que dejar de serlo, porque estas cosas tienen que perpetuarse, tienen que transmitirse generación tras generación, etcétera, etcétera. Tradición y tradición y tradición, que es lo que toca hoy. Hogueras, alguno quemará papeles, otro saltará por las hogueras, otro pondrá, que hizo mucha gracia cuando me enteré yo del tema, una papa sin pelar, una papa media pelada y una papa pelada entera debajo de la cama, y a ciegas pondrá la mano y sacará una, en la que saque pues lo que habrá, así o pachipachá. En fin, un montón de cosas. Hay que lavarse con agua, con flores y tomillo y romero, no sé cuántas cosas más. Hay que bañarse en el mar, en fin. Ahora les iremos contando porque hoy hablaremos en esta primera parte de estas cosillas y de otras más. Por cierto, el Consorcio de Seguridad y Emergencias advierte de vientos esta noche en Lanzarote y de altas mareas, de un contraste importante en las mareas muy altas y con muchas corrientes en la jornada de mañana. Yo no sé si lo hacen para que nos sacamos de casa y pongamos hogueras, no, hay que advertir y es muy serio. Y lo de las hogueras no es coña, es decir, este año hay en el campo mucha hierba, muy alta y seca, que es la misma hierba verde que había cuando llovió tanto, pero ya está secado, se ha secado, es muy alta, como 2/4 de alta, y está seca. Una brasa que se va para allá, un golpe de viento de no sé qué, y a ver quién para esto, porque en muchos lugares esa hierba, pues en fin, el mismo sitio donde sacaron ustedes la foto, pues en ese sitio ahora toda la hierba es seca. Fuego allí, pues imagínense lo que va a correr, con viento. Bueno, vamos a saludar a quien nos acompaña como cada día en esta tarea que compartimos con ustedes de contarles cosas. Paola Delgado, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Y medio vacunada ya. Tienes un brazo vacunado y otro brazo sin vacunar. Sí, exacto. Concretamente el izquierdo es el que tengo vacunado. El izquierdo vacunado. Sí, el izquierdo vacunado. No, pero sí, muy bien, la verdad, muy contenta. Yo hoy celebro San Juan y celebro que estoy medio vacunada. Ahora también. Lo celebramos contigo. Camarero, ponga una ronda que vamos a celebrarlo con Paola. Y Anabel de León, habitual de los miércoles, abogada. ¿Qué tal, Anabel? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y que no lo hemos contado públicamente, porque tampoco se trata de pregonarlo por ahí, pero no hay ningún problema tampoco contarlo, porque es una cosa muy normal y demás. Ha pasado hace algunas fechas, y afortunadamente sin consecuencias, el COVID-19, la enfermedad. Sí. ¿Fuiste positiva? Sí, di positiva, sí, hace un par de semanas, y bueno, ya completamente recuperada, pero bueno, una experiencia, bueno, un buen día me sentía un poco rara, y bueno, también uno está atento, ¿no? Yo creo que en esta situación tenemos mucha información, quizás un exceso, pero con que te observes un poco te das cuenta que algo no va bien, ¿no? Entonces, bueno, me di cuenta que algo no iba bien y efectivamente me fui además por mi cuenta a un laboratorio privado que se hacen las pruebas, están baratas y rápidamente, ¿no? Y digo que son baratas por si alguna vez alguien no quiere esperar a todo el trámite. Y bueno, di positivo y ya automáticamente el protocolo se pone en marcha, ¿no? Porque los laboratorios ya tienen que comunicarlo a todo el equipo del sistema que hay del Servicio Canario de Salud, y a partir de ahí pues ya es... ¿Le cambió la vida a tu marido y a tu hijo? Sí, a todo el mundo. Porque, directamente a sí, esos dos primeros, ¿no? a esos dos pobrecitos míos, los primeros, porque bueno, al final el tema del COVID lo que tiene es lo que te afecta a ti, evidentemente. En mi caso en concreto tuve un COVID leve con síntomas de congestión básicamente, algo de descomposición de estómago, pero fue leve, o sea que muy bien, afortunadamente, pero es verdad que hay unos días que estás asustado, porque bueno, todos sabemos que es verdad que a la mayoría de los casos le da leve, pero todos también conocemos casos de personas sanas, jóvenes, que se vira y se convierte en la neumonía bilateral. De golpe, no puedo respirar y para el hospital. Exacto, entonces como no lo sabes, pasas ahí esos días un poquito complicados. complicados. Pues aquí, entre los tres, formamos un universo entero ahora del tema COVID. Podemos hablar, una medio vacunada, de inmunidad una y que lo ha pasado, yo ya estoy inmunizado, pero la segunda me afectó. O sea, podemos con todo lo que se ha contado por ahí de tal, está aquí. Lo podemos contar entre nosotros. O sea, que existe, ¿sabes? O sea, para existe. Todos los que puedan negarlo, existe. Y claro, y muchas cosas podemos contar porque sobre esto también no hay ninguna verdad concreta y nadie lo hace del todo bien y nadie tiene por qué hacerlo siempre mal. Quiero decir, porque muchas veces hablamos, mira, tú dio positivo y resulta que no sabe ni dónde lo pilló ni dónde no lo pilló porque estuvo no sé cuánto, no sé qué. Anabel, de su casa al trabajo, una vida ordenadita,
en fin, eso, una vida ordenada, Normal, rutinaria, sí, trabajadora hombre, y tal. claro, que te reúnes y pero no tienes constancia de dónde lo podéis haber pillado. No, ¿Ves? de Claro. todas maneras, además, la reacción siempre es, no, a mí, por ejemplo, el cerebro, lo primero fue lo primero que hacen es llamarte del propio laboratorio, contacto. Entonces tienes que hacer ahí el rápido, ¿no? Que no se te olvide, es una situación un poco ¿Dónde he estado? estresante. ¿Con quién he estado? Claro, que luego uno se estresa absurdamente porque siempre puedes volver a llamar y completar, ¿no? Ya. Yo tuve mucha suerte, que eso es una cosa que sí me gustaría hacer llegar a los ciudadanos, que en realidad no fue suerte, me refiero. Si uno se cuida, evidentemente, claro que hay posibilidades de contagiarte, pero tendrás menos posibilidades. Si uno hace las cosas bien, cuando uno se contagia, tendrá menos posibilidades de contagiar al resto. Entonces, en ese momento mi mayor preocupación era las personas con las que yo había tenido contacto estrecho. Porque no sabías exactamente el momento puntual del No, contagio claro que no. y cuándo notaste que la cosa Pero iba es que mal. ni siquiera Porque ellos lo pueden pasar unos saben. días ahí. Complicado. Claro, Muy ellos te complicado. dicen, ¿no? Los propios médicos y rastreadores te dicen, es que no sabemos, porque hombre, hay una fecha de un periodo desde que te contagias hasta que empieza los síntomas, que es una fecha, digamos, estadística, pero no es, No. puedes haberte Podrían ser hasta contagiado hace 9 días antes, o 10, exactamente. sí, que estaría- Entonces, Dar al fin- positivo en el último día de... Exacto. de Entonces, tener ¿qué es virus. lo que pasa? Que al final yo quería dejar, por mi experiencia, y esa es la razón por la que lo cuento públicamente, que en mi caso no hubo prácticamente contagiados, sino contacto súper estrecho, y el resto de las personas con las que yo estuve, pues claro, como las cosas más o menos se han hecho bien, todo el mundo dio negativo. Evidentemente no les evitas los 10 días de confinamiento, días, desgraciadamente por eso digo es que te así, cambia la vida, sí. pero bueno, eso al final te confina y demás. ¿Qué ocurre en todo esto? Que yo sí que me di cuenta que la responsabilidad es fundamental, porque claro, si yo doy positivo, como me pasó, yo no fui al despacho ni nada, yo me quedé en mi coche esperando el resultado, que me llamaran. Si yo continúo mi vida, como hay gente que lo hace, Esperando que te llamen. ese día yo podría haber contagiado a un montón de gente, por ejemplo. Sí, sí. Esa es mi experiencia. Luego, la gente te pregunta, ¿estabas vacunada? Yo me había vacunado unos días antes. Ahora que está Paola vacunada, preguntándole a los médicos, la primera dosis no empieza a hacer efecto hasta los 15 días, pero en realidad con una dosis no estás protegido. Necesitamos las 2 dosis, eso es fundamental para poder estar protegido. Entonces, porque la gente te decía, bueno, pero ya estás vacunada. Mi vacuna a mí no me ayudó a no enfermar más o menos del COVID porque no estaba generando anticuerpos. Eso es lo que me dicen a mí los médicos. Entonces hay que tener cuidado con pensar que nos vacunamos y ya podemos hacer vida normal. Luego, yo ya estoy inmunizada, evidentemente, pero yo tengo que seguir manteniendo todas mis medidas de seguridad exactamente igual que antes. Y luego, en el tema de la cuarentena, que tú ya lo habías comentado alguna vez, lo habíamos hablado, todo lo que ocurre en tu casa y en tu hogar es bastante complejo porque tienes que aislarte y es casi como un preso. Sí, sí, Pero te ponen la comida en la puerta, tú tienes que estar con mascarilla y demás. Vas a hacer la compra, tocas en la Claro. habitación, dejas la bolsa, te vuelves tú a tu Eso rincón. es. Puedes evitar, Sí. si haces las cosas bien, porque en mi caso ha pasado, contagiar a gente de tu familia, en otros casos no pasó, pero es verdad que me pareció como muy llamativo lo que llevamos todo el rato hablando de la responsabilidad, no solo a la hora de contagiarte, porque yo no, me contagié no sé dónde, no sé cómo y demás, pero si una vez te contagias, la toma de medidas de que aunque avisar a tu gente, que tu gente se confine, que la gente se haga las pruebas, que se siga todo ese protocolo, Pero Es fundamental. no todo el mundo puede, aunque quiera. Es decir, hay gente que vive en Sí. pisos de 50, 60 Esa es metros otra. cuadrados, que es inevitable, es absolutamente imposible aislarte. Absolutamente imposible, porque un espacio tan pequeño es imposible. Entonces, ese drama se multiplica por mucho, ¿no? Claro, hay familias que lo pasan y también durante mucho tiempo los estudiantes también. Si yo por cualquier cosa me contagio pues en la universidad o lo que sea y llego a mi piso compartido y vivo con 3 o 4 personas y es un piso compartido que al final es de estos que tienes tu habitación propia pero compartes cocina, compartes baño, esas situaciones son muy, muy complicadas. Familias que en lugares universitarios alquilan habitaciones. Exacto, eso. ¿Qué ocurre si alguien de esa familia es positivo? El chico o la chica universitario ya no puede entrar a esta casa, o al revés, si da positivo. Ha habido, en fin, supuestos para Es dar y muy para tomar, complicado. y por eso yo me lo pienso 2 veces antes de criticar, digamos, a quien hace los protocolos, porque es que, ostras, legislar
Muy para complejo. todos los casos que se han podido dar y que se siguen pudiendo dar, casa pequeña, casa grande, gente que vive sola, gente que vive, son 8, gente que trabaja, gente que no trabaja, gente que, en fin, es imposible. Es imposible y además es lo que hemos hablado desde el minuto 1 del estado de alarma. La pandemia se vive de distinta manera dependiendo de las circunstancias personales de cada uno. No es lo mismo una persona que viva sola, que viva en una casa grande, que no. Para mí lo que es importante o que extraigo de aquí es el tema de los contactos. Me refiero, en mi caso, claro, yo en mi casa estoy con mi familia, incluso siendo una casa grande o no, lo que sea, la gente se contagia porque tú con tu familia tienes contacto y probablemente cuando des positivo ya has tenido contacto. Pero el protocolo lo que pretende de base es que los contagios se contengan. Entonces, en mi caso, cuando mi obsesión era la contención, fue llamar a todo el mundo y decir, oye, esto es lo que hay, antes de que los llamaran los rastreadores, porque hay unos plazos. La gente se confinó y esperó. ¿Qué ocurre? Que eso evita que ocurran brotes, que son los famosos brotes que estamos teniendo. Es decir, no, es que mi PCR dio negativa la primera, ya, pero es que en mi situación hubo casos cercanos míos que dio negativa en la primera y positiva en la segunda. Y esos 10 días se confinó, si no lo llega a estar, podía haber estado. Entonces, yo que lo he vivido, lo habíamos hablado de contarlo aquí, porque efectivamente el protocolo funciona para evitar, yo ya estaba contagiada, que otros se contagien, que en realidad tú te sientes responsable, aunque nos podía haber pasado a cualquiera de mis amigos con los que yo podía haber estado. Porque es importante eso, o sea, no es una vida de muchos ambientes, he salido a comer con 8, por la noche toma no sé qué, he ido a gimnasio. Claro, al final tú no es eso, puedes contagiarte y contagiar a cualquiera o cualquiera contagiarte, pero se trata que una vez lo sepas, haz caso del protocolo, porque hay gente que no hace caso. Entonces, es verdad que cosas como lo de estar en una terraza, no compartir los cubiertos como se hacían antiguamente, ¿no? Que todos al mismo plato y demás. Y luego, la mascarilla es fundamental y, por ejemplo, si yo estoy en mi despacho, como estamos nosotros, que somos 3 personas con mascarillas en habitaciones separadas y con mamparas, todo eso evita la posibilidad del contagio. Claramente. El otro día lo hablaba yo con mi pareja, es decir, porque hablábamos de eso, de que a partir del sábado ya quitan la mascarilla, que verás tú qué risa, y que hay mucha gente ahora que no quiere, o sea, hay mucha gente que dice, no, yo la voy a seguir llevando por precaución, o al menos en el transporte, o al menos si esté en grupo, en el transporte hay que seguir llevándola, etcétera, etcétera. Claro, yo pensando digo, pues yo, por ejemplo, no soy muy propenso a resfriados, pero 1 en el invierno o 2, pues sí, este año ninguno. Y conozco un montón de gente que nos ha resfriado, que nos ha cogido la gripe. Yo soy muy propensa y no he tenido ninguno este año. Yo también, pero digo que cuidado con la mascarilla, que vamos a insistir en que se quita la mascarilla en el espacio al aire libre. Sí, pues ya estaba a punto de meter la pata yo. La gente, sí, digo, pues no, porque mucha gente ya sabemos que le damos la mano y nos cogen el brazo entero, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Al aire libre, pero en todas las circunstancias. Claro, ese es el problema. Yo no sé, yo imagino que cuando se llegue el momento en que se quite la mascarilla, se diga con claridad si hay algún supuesto, como bien dices, en los que no se permita quitarse la mascarilla, porque yo me imagino, por ejemplo, determinadas circunstancias en las que, a pesar de que se esté al aire libre, haya determinadas aglomeraciones de amigos o lo que sea, por ejemplo, y en un momento habrá que llevar mascarilla. Exacto, yo me imagino que sí, porque estamos acostumbrados a ver determinadas situaciones o imágenes de fines de semana de jóvenes y también de no tan jóvenes, un poco de todo, ¿no? En los que precisamente no veo yo que se cumpla esa distancia de seguridad como para que el día de mañana podamos estar sin mascarilla. Justamente tenemos imágenes del charco de San Ginés, que es el sitio donde se junta más gente. Verán que hay muchas imágenes que están con esos cuadraditos para que no se reconozca a nadie. Lo hemos hecho, en fin, porque no queremos, desde luego, señalar absolutamente a nadie y de repente también hay menores ahí metidos. No es solamente pues para acompañar todo lo que estamos hablando. ¿Dónde se acumula la mayor cantidad de gente en Lanzarote? En el charco San Ginés. A partir del sábado se tendrá que llevar mascarilla ahí. En el charco San Ginés, los que están sentados tomando algo no tienen que llevarla. Los que están sentados en el muro deberían llevarla a día de hoy. A partir del sábado ya no. Eso ayudará, no ayudará, en fin. No lo sé, Charco San Ginés, de día, de noche y en todas las circunstancias. Y en Tenerife, ojo a lo que pase esta tarde, porque pueden aumentar el nivel, porque Tenerife está fatal. Sí. Y estaba diciendo,
yo no entiendo nada. De un lado, los empresarios de hostelería y turismo diciendo, sean duros para que el verano, podamos salvar el verano y nos vaya bien. El presidente Cabildo diciéndole, ayer, presidente Cabildo, no sean muy duros, o sea, sean duros pero no mucho, para que los bares puedan seguir abiertos. A ver, bueno. No, simplemente es que yo creo que independientemente de lo que pidan desde fuera, aquí hay una gente que entiende de todo esto, ¿no? Entonces, en teoría deberíamos de respetar, como bien dices, los protocolos que se hacen bajo... Lo que te dijo a ti, Amos. Lo que me dijo, exactamente. Amos Amos la García. pandemia, no sabré cómo se llama. ¿Sí? Amos García, sí. Que deberíamos de respetar en teoría lo que nos dicen desde... Pensando en que no van a haber tema político de por medio, ¿no? Realmente más atrás, lo que dicen los epidemiólogos, basado los en criterios científicos y científicos. no en deseos políticos. Exactamente, exactamente. Con lo cual, y voy más allá, independientemente de lo que nos dicten o nos digan, por ejemplo, el tema de quitarnos la mascarilla, si vamos a un lugar como el que acabamos de ver y vemos ese tipo de aglomeraciones, evidentemente, por mucho que me hayan dicho, te puedes quitar la mascarilla al aire libre, es como decían, a ver, la responsabilidad individual de cada uno va por delante de cada una de las cosas que nos hayan dictado. Por tanto, si yo voy al charco y veo que hay muchísima gente y me dicen, venga, que ya puedes estar sin la mascarilla, que estamos al aire libre, o que estamos vacunados, o que, oye, pues seré yo la que diga, pues no, va por delante la responsabilidad y sigo poniéndome mi mascarilla. El problema es que no suele cumplirse eso, ¿no? Pero yo pienso que independientemente de lo que nos digan... Que tenía que llevar mascarilla. Este ya no sabe ni el nombre. Llevaba la capucha y dices tú... que ese es el problema, entre otras cosas, a ver, cuando sales con un par de amigos, te tomas algunas copas y se te va el santo al cielo, ¿no? Y evidentemente, responsabilidad por delante de todo. Paola, yo mi experiencia, yo no he dejado de decir, yo mi opinión, que la que he mantenido durante todo este tiempo de fases y demás, la sigo manteniendo una vez pasada la situación. O sea, no ha variado el que yo haya pasado el COVID, ¿no? Porque bueno, siempre creo que hay una cuestión de responsabilidad individual muy importante, que ni siquiera las normas, al final el que quiere incumplir va a incumplir, y lo vemos continuamente. Yo respecto a la mascarilla, a mí mi experiencia tras esta situación, lo que me ha demostrado que en los sitios y en los espacios cerrados la mascarilla es fundamental, fundamental para evitar el contagio, fundamental. Luego, en espacios exteriores, yo, desde mi punto de vista, mi posición va a ser la de seguir poniéndomela en lugares donde haya aglomeraciones y donde yo esté en situación que quizás pueda ser de riesgo. Pero dicho esto, es una decisión personal mía. Hay lugares que siempre me pareció una estupidez llevar la mascarilla, en el campo, en la playa, andando, haciendo algún tipo de deporte, aunque vaya con otra persona. Entonces estoy en ese aspecto muy contenta de que se retire. A mí lo de pasear por la playa con la mascarilla, sinceramente, uno de los enormes placeres... No tiene ningún sentido, sobre todo... Es que volvemos a lo mismo, pero sí, Anabel, pero volvemos a lo mismo. Se legisla, no es lo mismo pasear por Famara que pasear por Salou. O por Benidorm. Claro. Pero que nosotros en Canarias fuimos los primeros en poner el tema de la mascarilla en la playa. Pero por ejemplo, si ahora dices, en la playa ya no será obligatorio, es que en Benidorm se chocan. Y en Salou la gente se choca. Es que probablemente quien haya dicho, quien diga, mira, llega un punto en que se puede quitar la mascarilla, no va a tener en mente el charco de San Ginés con un montón de gente, con un montón de aglomeraciones. Quiero decir, tendrá en mente esos casos en los que tú dices que evidentemente es una tontería llevar la mascarilla puesta. Y como dijo Simón, el señor, el epidemiólogo que está ejerciendo de portavoz desde hace un montón de tiempo, Fernando Simón, eso, le va a decir don Simón, el pobre. El hecho de que te digan que ya se puede sacar la mascarilla a partir del sábado no quiere decir que obligatoriamente te la tengas que sacar. Claro. Te la puedes sacar. Es que son cosas que pecamos quizás de confiar pasear por mucho en la Famara gente. donde no te encuentras absolutamente a nadie, donde si no te encuentras rodea el nadie, fume que hay, va a hacer que Coro se vaya esa para otro otra. lado. Pues no, ahora vas a pasear por Benidorm, que insisto, perdone señora, se chocan, no sé cuánto, la cantidad de gente que por las imágenes que vemos, pues por mucha playa que sea, pues yo sí. Es que luego después lo del tema de las terrazas, la experiencia. Yo he salido cuando se ha podido salir, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Soy muy tabernaria, y yo en realidad los días esos previos a estar enferma, casualmente no había estado de salida, me refiero. Y cuando compartes espacios en un lugar abierto, si mantienes medidas de distancia al hablar, si no compartes, volvemos a lo mismo, al final todo va a estar en cumplir ciertas normas. Ahora, sí que es verdad que el tema del estar en un sitio cerrado, sin mascarilla, eso no puede eso ser. es peligrosísimo. Hasta el punto de que cuando cumples con esas normas hay contactos que yo consideraba que eran estrechos y que los rastreadores consideraron que no eran estrechos por el cumplimiento de la mascarilla y la distancia. Es que tienes que estar mucho rato hablando con una persona, en fin, un montón de cosas.
Pues sí. Al final lo que hay que ser es, el día 26, ser responsables, que ya a estas alturas de la película ya sabemos mucho, y sobre todo decir que sigue el coronavirus ahí, que a mí me dieron el alta hace 15 días, Exacto. con lo Claro. cual sigue existiendo y que todavía la cosa está en Es así. marcha. Mira, ¿eh? yo, por ejemplo, ¿Eh? en las chaquetas, en la chaqueta que menos mascarillas llevo. Y te puedo seguir sacando. Igual, yo tengo mascarillas por todos Madre mía, lados. tal. Oye, venga, estoy viendo a Alberto Acosta ya por allí, que va a venir ahora para poner al día la cosa esta de la actualidad y demás. Y hay unas imágenes que quiero compartir también con Anabel, porque esas son unas imágenes que nos manda una guía turística, es así, ¿no? Una guía turística que nos Una la guía manda, turística, sí. Además ha estado con nosotros aquí. que ha estado alguna vez aquí con nosotros, y que son unas imágenes que tienen un montón de cosas. Es decir, de un lado, debería indignarnos, hace año y medio nos indignarían esas imágenes, nos dirían, ¿cómo puede ser eso? Y tal. Pero hoy nos alegran un montón. Colas en Timanfaya. Dices tú, ostras. Hace año y medio, Anabel, esto nos iba a encochinar mucho, y dentro de unos meses espero que nos encochine, porque no se puede permitir esto. Pero en el contexto actual, dices tú, ostras, te da cierta alegría que haya colas ya. Claro, ¿sabes qué pasa? Que hay pocas guaguas y hay poca, la gente está más por la labor de ir así de manera individual en su propio coche, no compartir espacios públicos. No sé cómo andará el tema de las guaguas turísticas, pero la idea que yo tengo es que la gente está un poquito reacia. Pero yo digo que me alegro porque, en fin, llega turismo ya. Sí, claro. Es suficiente para que se formen colas. Claro, pero que eso también ocurre porque hay, por el contexto que planteas tú, hay una cierta actitud de rechazo, ¿no? A ir en cosas, digamos, de mucha gente o comunes. Yo estoy encantada de ver eso porque eso es lo que necesitamos, Sí. que necesitamos, como dices tú, y parece que sí, que la cosa se está animando, y los amigos que yo tengo que trabajan en el sector, ya hay muchos hoteles al 50 y al 60%, muchas reservas, en fin, todo eso está muy Poco a bien. poco Y está además regresando. no es la única señal, que también lo comentábamos el otro día con Benjamín Perdomo, que nos decía que iba bastante bien, iba avanzando el tema de el turismo en los centros turísticos, y por ejemplo el Jardín de Cactus, que es el que, yo no sé el resto, ahora por lo que estamos viendo con Timanfaya también, pero el Jardín de Cactus, que yo paso constantemente por delante, bastante lleno. Creo que el lunes me parece que puede ser el lunes, que estaremos en Timanfaya, haciendo un programa de Timanfaya, y podremos ver de guay. cerca todo lo que Qué estamos bonito. comentando y demás. Nos decía Benjamín Perdomo el otro día también que hay ya lista de espera para el Premium. Tanto miedo que había de si los turistas pagarían o no pagarían 40 euros por la experiencia. Bueno, no se llama Premium, se llama Isla Insólita. Algo así, pero llamarle como quieras, pero el hecho de esos que en lugar de pagar 10 eurillos para la entrada y para adelante pagan 40 y disfrutan de un lugar exclusivo, de una tapita, no sé cuánto, pues lista espera. Isla Insólita han puesto, porque yo me acuerdo que en Fitur antes el eslogan de Lanzarote era Isla Mítica. Sí. Y que a mí me gusta, Isla me Mítica, parece que es muy Lanzarote, Isla adecuado Mítica. para nosotros. Yo creo que lo que hemos hablado, que a la gente si se le oferta algo distinto y lo puede pagar, o sea, son personas que Sobre lo todo quieren. gente y que es lo viajada que que está interesa a la acostumbrada. Gente que está a ir por acostumbrada ahí. a ver de todo y que lo que busca es algo más especial, ¿no? No, a ver de todo ya que le soplen por cualquier cosa una pasta. porque Claro, tú te sales pero es lo que buscan, de ¿no? España para arriba y madre de Dios. Y yo creo que ese tipo de turismo es el que nosotros deberíamos un poco también, sin olvidar el otro, enfocarlo. Yo respecto a lo que estabas comentando de los empresarios, del presidente del Cabildo, es una situación un poco compleja. Yo leí las declaraciones de Amichal, o bueno, de ¿Cómo la es? asociación esa... Marichal. Perdón. Marichal. Bien, es verdad que la incidencia en Canarias está más, que sigue siendo baja a pesar de los titulares escandalosos y sensacionalistas, está un poquito más alta por Tenerife, pero es que yo creo que a Tenerife hace ya semanas que había que haberle dado un toque, Para ver los porque pero que hay que los ser guapo. chicharreros, que mira que a mí me encantan, pero que es no hay Lanzarote, manera. Pero no son Lanzarote. Pero no son Lanzarote, que esa es mi gran batalla. Entonces, sí que creo que... Nosotros estaríamos en el 5 ya, por lo menos. Nosotros, ya habían inventado la sexta para Estuvimos nosotros. en el 4 Plus Plus. Claro, pues, 4 plus, me gusta eso. Yo lo que creo es que me estoy de acuerdo con lo que dijo Paola respecto a que los expertos saben y por eso no guiamos, pero cuidado, sí que hay decisiones que no se sostienen y no se entienden, y de ahí que haya cierta desconfianza en la población, sobre todo en los últimos tiempos, respecto a los cambios de fase. Luego te dicen, no, es que lo del hospital de Lanzarote, el hospital ahora está vacío prácticamente. Claro. No, es que en Tenerife hay más población. Los chicharreros
Lo hablamos, no hay quien los metan camino desde el principio de la pandemia, por su forma de vida, por lo que sea. Sin embargo, con ellos han sido de una flexibilidad que no hubieran sido con ninguna otra isla. Pero por eso yo digo, confiar en epidemiólogos, científicos y demás. Yo creo que no son esos precisamente los que toman la decisión de... La última no. La última no, exacto. Evidentemente yo digo de confiar en esa parte, no en la otra que siempre tiene sus intereses, por supuesto. Y por cierto, los casos, que creo que no lo hemos comentado, que en Lanzarote estamos ahora mismo con 85, que son 10 más de los de porque ellos. hubo 10 casos y ninguna alta. Pero es que no hubo Y de Tenerife, pues sigue lamentando, sigue bastante mal. De los 193 casos que notificaba Canarias ayer, 151 eran de Tenerife. Ayer sumado otros 150, antes de ayer otros 150 y El tantos. 80% de los casos diarios. Exacto, con lo cual yo creo que el Consejo de Gobierno que se adelantaba y que era hoy, en lugar de mañana, es hoy, sí, claro. alguna decisión. Y a nosotros a la fase 1, que ya no los merecemos. Jaime, solo un segundo, que sé que tienes prisa, si me lo permites. Yo quería aprovechar hoy que ya acaba el curso. Y bueno, mi hijo tiene Orla, que la veré online. ¡Qué bueno! Que me da mucha pena, pero bueno, las circunstancias... Orla de la ESO. De cuarto de la ESO, en el Instituto de Costategui se la tienen hoy. Sí, ya pasa bachillerato, ya soy madre de un futuro bachiller. Y bueno, es online como toca por la situación. Yo quería agradecer a a todos los profesores y a toda la comunidad educativa el enorme esfuerzo que han hecho durante todo este año, que ha sido durísimo, que han trabajado un montón, que en Lanzarote en concreto han sido un ejemplo porque los contagios han sido en proporción a la cantidad de alumnos bajísimos, y eso se debe a un esfuerzo a la comunidad educativa, fundamentalmente a todos los equipos directivos y profesores, desde primaria, FP, ESO, o sea, institutos, todos, ¿no? Y darles las gracias como madre, porque yo tengo un hijo en instituto, porque de verdad que ha sido un año muy complicado para todos, pero creo que especialmente para ellos, y les quería dar el reconocimiento desde aquí. Pues nos sumamos, porque además aquí siempre lo hemos dicho a lo largo de todo este curso, el miedo absolutamente legítimo que había, me acuerdo yo a principios del curso, o hace un año, cuando en el verano pasado se planteaba la posibilidad de empezar el curso presencial y descargar en los equipos directivos la organización en los centros, ¿no?, en base a las recomendaciones sanitarias, y los profesores estaban como muy preocupados. Bueno, pues tiraron para adelante, asumieron esa responsabilidad. Y de ellos es el mérito, como dice Anabel, es tal que así. En fin, ¿el brazo te aguanta para la segunda parte? Yo espero que sí, me pesa un poco, pero yo espero que sí que me aguante, sí. Bueno, pues en la segunda parte estamos con Alberto Acosta. Gracias, Anabel. A ustedes. Nada, no van a tener tiempo ni levantarse del sofá, que enseguida estamos de vuelta. Bueno, estamos ya en la segunda parte, incorporamos a esta mesa de hoy miércoles, de este miércoles viernes, que ya les he dicho que mañana no venimos y luego les diré en lugar de nuestro quién va a estar aquí, que les va a molar, no sé si tanto o más, pero ya se lo diré. Incorporamos, digo, a Alberto Acosta, que nos acompaña una jornada más esta previa de San Juan. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes, gracias por invitarme como cada día desde el lunes. ¿Tú eres mucho de hacer cosas de estas, de escribir en un papel y quemar, de poner rosas debajo de la cama? De quemar y piña, eso es lo que más me gusta. Qué buenas las piñas. Quemar y piña. Con mantequilla, además le pongo, mantequilla con sal. Todo. Es un poco yanqui, eso. Sí, pero está buenísimo. Aquí la tradición era asarlas ahí en las brasas, en la tierra, salada. Luego con un palo hacer bin y echarlas en un balde de agua salada, ¿no? Agua salada y para adentro. Para, ¿cómo se llama esto? Enfriarlas y para adentro. Sí, con el saborcito de la sal. Y saltar las hogueras, ¿no? También, sí. A mí es que yo también soy mucho de las piñas, a mí me encantan las piñas asadas. Y yo tampoco soy mucho de quemar, pero yo creo que este año sí, por todo lo que ha pasado y demás, me dan ganas de escribir y quemarlo todo. No te cabe. No me cabe. Tienes que escribir un tratado como el que escribió Sánchez después de la visita de la reunión con Biden. Habrá que resumir. En varios tomos. Habrá que resumir. Antes era lo de los libros del colegio, del instituto y demás, cuando acababas los cursos y para la hoguera. Este año va a ser un poco más, pues eso, referido a... Bueno, pues cada uno que lo pase lo mejor que pueda, que es de lo que se trata. Será que uno con la edad se vuelve en ese sentido
y matizo lo de en ese sentido y subrayo lo de en ese sentido, un poco más conservador, y le gusta estar con, pues, yo qué sé, con la familia, lo que dices tú, las piñitas, las chinijitas, que esté todo controlado, que mires alrededor y dices, bueno, está todo normal, más o menos. Sin susto, sin susto. Los mismos del año pasado Y mucho tal. cuidado también con el tema de las hogueras, que Y ya luego, lo hemos dicho en claro, varias y ocasiones. luego también es pero- una tradición no escrita que se ha perdido, que es hacer fiesta mañana. Que antes era fiesta San Juan, era fiesta no escrita, y luego los sindicatos lo cambiaron por fiesta recuperable. Que para mí San Juan en Lanzarote, hay comunidades en donde no tanto, pero San Juan en Lanzarote para mí me parece súper importante. De hecho, yo sé que no tal, pero en su día cuando se fijó Dolores, yo siempre tuve mi duda muy seria entre lo que significa Dolores para el conjunto de la isla. Dolores se inventó así en el 93 o 92. 90 y algo, por ahí, sí, ¿no? sí, O sea, los 90, vamos. Y San Juan es una cosa que yo recuerdo perfectamente desde que tengo uso de razón. Lo de San Juan en Lanzarote es una tradición. bueno, la gente del campo era el primer y único día probablemente que iban a la playa, el día de San Juan, Cuando arrancaba, antes no te bañabas hasta San Juan. con la sandía, Con las ahora sandías en la el señora agua. con la sombrera, o sea, y poco más, sin sacarse el traje el negro, ¿no? El vestido negro en la playa con esto, ¿no? Sí. Entonces, es bonito, lo de San Juan para mí es algo más que un simple día de hoguera. Encima terminaban los cursos en San Juan, de hecho este año es que terminan el día 23, los pequeños, Sí, sí. o sea, terminan justo el día de la noche Claro, de San es Juan. que nada más que tiene recuerdos bonitos de estos Sí, días sí, sí, alrededor sí, de sí, San sí, Juan. era espectacular. Sí, es muy distinto de los remedios, que dices tú, "Vaya, tengo que ir a cole mañana". que un poco distinto. Que, bueno, y por eso valoro también, ¿no?, que la dirección de esta casa decida que el día de San Juan, relax, para que esta noche nos podamos sacar un poco la camisa por fuera. Bueno, no, porque no podemos salir ni podemos hacer nada, ¿no? No, muy poca cosa, la verdad. Bueno, el tema de las hogueras sí que se puede hacer, pero con responsabilidad y precaución, pero tema en lo que ha sido otros años San Juan con el tema de las fiestas y demás, evidentemente todavía es complicado. Oye, advierto, y no es una coña, no es una coña porque este año ha llovido muchísimo, ha estado el campo de verde como ningún año, las hierbas han crecido a un tamaño de que pierdes el perro Sí. si te descuidas, y ahora todas esas hierbas es paja, es amarillo. Ahí en los campos hay 2/4 de rastrojos amarillos. El fuego, Que eso prenden fácil. se puede extender fácilmente. No creo que provoque absolutamente nada, pero sí es verdad que... Si lo tienes cerca de un cuarto de aperos o lo que sea. y sí que puede haber problemas. Bueno, tenemos, ya las hemos visto en la primera parte, pero quiero que las vea Alberto Acosta para que también opine de estas imágenes, que hace un año y medio nos hubiésemos encochinado muchísimo al verlas, ¿no? Hubiésemos dicho, niños, a ver cuándo por fin arreglan esto, a ver cuándo de una vez por todas somos europeos y ponemos las entradas, además del precio que tienen que entrar en Timanfaya, que tendría que ser 40 pavos, o 50, o 35, o por ahí, para todos, no 10 euros. Además de eso, que a cada uno le den una hora, tú entras a las 10:10, tú a las 10:20, tú a las 10:40. Nos hubiésemos encochinado mucho al ver estas imágenes, pero las hemos visto hoy. Son sin imágenes de ayer o antes de ayer, y dices tú, hostia, qué bien. Bastante larga, porque no solamente aquí, sino Hostia, qué arriba, bien. en la curva. Que haya colas ya para entrar a Timanfaya. Alberto, no me digas que no. Eso hace un año y medio hubieses dicho, somos tercermundistas, toda una vergüenza. La gente tiene que ir a su hora, no hacer colas y tal. Pero es que las ves ahora y dices, joder, bueno, Es mal. como los coches de rentacar. Ahora ves una pegatina de un coche de rentacar y te alegra la vista, ¿no? Dice, bueno, por lo menos hay... Y las bicicletas. Y las bicicletas, que estaba atrás, cuando la bicicleta la tiene un rubio, ¿no?, como decían aquí, ¿no?, que vengan los rubios. Cuando la bicicleta la tiene un rubio, que le ves así con blanquito como la leche, dices tú, jolín, pues por lo menos hay turismo. Sí. Aunque son colas que no se deben de permitir. No, pero claro, pero lo ves ahora y dices tú, ya te da un poquito de... Sí, de pero otra eso hay que cosa. regularlo, es evidente, ¿no? Ya fuera coñas, ¿no? Sí, Hay pero- un atasco importante en la entrada, no se puede permitir esta imagen, es evidente. Hay un atasco importante en la entrada y tienen que acabar controlando ese atasco, evidentemente, sí. No queda otra. Sí, pero que digo que quien nos ha mandado los vídeos en este caso nos lo manda de manera ilusionada. Tipo, es una guía turístico, ¿no? Exacto, es una guía turística. Imagínate, Natacha claro. ha estado con nosotros, de hecho, en varias ocasiones, guía turística oficial, acreditada, por lo tanto nos lo mandaba no criticando, digo, como no se escuchaba la voz, no criticando las colas, ni mucho menos, que eso será un asunto, por supuesto, también a gestionar, a arreglar, sino ilusionada porque ya está volviendo, ¿no?, el turismo un poco también. Entonces, lo de las colas no puede pasar, primero por Hombre, el claro. propio hecho, por la propia cola, ya en ningún lugar, digamos, medio civilizado
pasado permite colas y segundo, porque es que es una carretera que no da para más. O sea, si hay una cola en algún lado, la gente que viene de currar de sur hacia Tinajo, se come todas las colas o pone en riesgo su vida, la del otro, la del que viene de frente, no puede. Tremendo. Sí, sí, Hombre, porque si hay estas colas ahora, imaginemos cuando realmente empiece a llegar el turismo, ¿no? No puede ser. Y es otro de los asuntos que yo creo que desde que Alberto se incorporó a la comunicación hace ya unos cuantos años, pues se vienen escuchando. ¿Dónde hacemos el aparcamiento? En Mancha Blanca, en El Chinero, en Playa Blanca, en Chinero, sería Yaiza. lo lógico, ¿no? Pero es que ese debate llevamos toda la vida toda la vida dándole vueltas, a ver si lo cerramos de alguna vez, ¿no? Y ponemos aparcamiento en un lado, oye, y lanzaderas, guaguas con chofer. No, tío, y que quepan más de 5. Que más de 5 porque la guaguita esa que puso Lorenzo ahí en Timanfaya se ha perdido, ¿no? No sé yo cuánta gente iba a confiar en eso, ¿eh? Pero aparte de eso, nadie. Yo creo que se le va la bola al bueno, que sea aquello, ¿no? Lo primero es que no es una guagua para ese lugar, en primer lugar. Era un rollo... Esa es otra de las cosas, ¿no? La verdad que en su época estaba el Calvo de la Navidad y después estaba Pedro Sanginés en el Cabildo, ¿no? Porque todo lo que hacía era magia, ¿no? Aparecían millones de euros para sus amigos gastarlos en chorradas, y una de las grandes historias es una guagua sin chofer, que es un teleférico con ruedas, porque no cabe más gente allí dentro, que, pues, por ejemplo, el otro día se quedó estancada y no la pudieron sacar hasta las 10 o las 11 de la noche. Si se va la wifi, que aquí la wifi viene y va cada por tres, ¿no? La wifi, claro. Y la foto que publicábamos en la voz era graciosa, porque se veía Grúa San Ginés llevándose la guagua que Pedro Sanginés había autorizado a comprar por más de otro 1,5 millones de euros, ¿no? O sea que es un poco, claro, decís tú, tanta modernidad y tanto Smart Island y tanto cosas en inglés para terminar arriba del camino de toda la vida, de la Grúa San Ginés, ¿no? Sí. Era espectacular la foto de ver la guaguita esa, la pobre, que no daba más. Y básicamente, fíjense ustedes lo que son las montañas del fuego, lo que es esa ruta de volcanes, esos riscos, esas tal, como para meter una guagua sin chofer por esa zona. O sea que iba a tener que llevar siempre chofer, aunque sea como medida de seguridad, ¿no? Entonces, nadie, a ver quién se atreve. Y después que, fíjate tú, el número de visitantes, para meterlos a todos en esas guaguas, habría que tener como si fuera una cola de guagua que recorriera todo, porque es que cabía... Sí, como en Parque Jurásico. Ahí dándole vueltas, como un escalectri, ¿no? Sí, por lo menos. Unos cochitos de esos de San No, de Ginés. choque espero que no. De Sanginés. Sí, de cochitos de San Ginés. Con eso era. Bueno, en fin, oye, ya que ha salido el tema San Ginés, ayer el Cabildo, Paola da por probado la presidenta, da por hecha la connivencia, ¿no?, entre San Ginés y Calatayud en este asunto que les venimos contando del escándalo de las minutas o del 1.000.000 de euros, o tiene muchos nombres este escándalo San Ginés, Calatayud, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente lo confirmó, como bien dices, esa relación, y bueno, leo textualmente algunas de las partes en las que insistió la presidenta en esa última nota de prensa, como dice, en relación al caso Calatayud San Ginés. Bueno, dice, detalló la relación, como dice, es sorprendente la visita, recuerda, de Ignacio Calatayud al poco de acceder a la presidencia. Las dudas surgidas sirvieron para iniciar una investigación, que es de la que hemos ido hablando todos estos días, que han desenmascarado la auténtica realidad. Bueno, dice, entre otras cosas, el juzgado no fijó ni autorizó nada, insistió la presidenta, sino que se limitó a aprobar las transacciones porque se le decía que las partes así lo habían acordado. Y bueno, dice, entre otras cosas, que San Ginés prefirió, entre otras cosas, salir a defender a Calatayud y a acusarla a la presidenta de mentir y amenazar con acusarla de, como comentábamos ayer, de difamación. Y de algún modo esta actitud despejaba la duda de si era cómplice o si Calatayud se le había aprovechado de esta amistad. También la comparecencia selectiva en procedimientos donde había bastantes costas que ganar, porque de 20 incidentes concursales se personó en 5, que era un poco donde estaba el medio de la cuestión, y bueno, y un par de cosas más. En definitiva, que la presidenta da por hecho ya esa connivencia entre Calatayud y San Ginés, es una percepción en base a los informes jurídicos, y los tribunales tendrán evidentemente que ratificarlo y que tal, ¿no? Pero ¿tú crees que se puede dar por hecho ya? Yo creo que hay una parte que es importante sobre, vamos a ver, todo esto va saliendo sobre, entre comillas, errores, torpezas o exceso de ambición de los personajes que conforman esta trama. Uno de ellos es
Ignacio Calatayud, que va a pedir los últimos 80 y pico mil euros, después de haber cobrado 1 millón y pico de euros, que ya te digo, como el calvo de la Navidad, lo de Pedro Sanginés. Tenía una novia, la casa que nunca la pudo vender, la vendió, 1 millón y pico de euros, llevan gastados allí 5 millones. Uno le apetecía una guagua, pues una guagua, 1 millón y pico. Mi amigo es recién colegiado, 800.000 euros en costa y 1.200.000 tal. Entonces de repente te llega y te piden esos 80 y pico mil euros y empiezas a tirar del hilo. Y entonces la relación entre Pedro Sanginés y el propio Calatayud empieza a demostrarla el propio Pedro Sanginés. Por ejemplo, el otro día en el Pleno Pedro Sanginés dice que el tal Calatayud había hecho lo mismo en San Bartolomé. ¿Cómo lo sabe Pedro Sanginés? Porque se lo habrá dicho Ignacio Calatayud. Encima ha sido torpe en ese aspecto. En ese sentido, ya empezamos a ver casi como un bufete de Calatayud y Sanginés y asociados, porque los asociados son en los sitios donde gobierna Coalición Canaria. En San Bartolomé, parece ser, según la información que tengo, la propone la concejala de Hacienda, que en aquel momento era de Coalición Canaria. Parece ser que también habría trabajado en Teguise con Coalición Canaria y en unos periodos de tiempo en el Ayuntamiento de Arrecife, donde también está Coalición Canaria. De repente, el Pedro Sanginés, sin una gran investigación y sin nada, saca y sabe cómo ha cobrado, cómo no ha cobrado Ignacio Calatayud del propio San Bartolomé. O sea que del pleno de ayer sabemos que la relación de Pedro Sanginés e Ignacio Calatayud, que siempre hemos sabido que es de enorme amistad, ahora ya llega el momento en el que Pedro Sanginés conoce perfectamente las relaciones que mantiene Ignacio Calatayud con sus clientes, hasta el punto de saber hasta cómo cobra. Vamos a ver, aquí... Es impresionante. Aquí hay una acusación doble, una acusación hacia Sanginés por permitir, otra acusación a Calatayud por quedarse con. ¿Has escuchado a Calatayud decir algo? No, claro que no. Claro, no, es más... El representante del bufete es Pedro. Que digo, que es más, que cuando fue a esa reunión y se presentó ante la presidenta para pedir esos 80 y pico mil euros, evidentemente lo hemos comentado, la presidenta dijo, aquí no hay documentación suficiente como para yo darle ese dinero, voy a iniciar esta investigación, y se le pide a él que asista y que en fin, que diga, que justifique por qué ese dinero, y no asiste ni dice ni media palabra, con lo cual... Ni los procuradores. Ni los procuradores, evidentemente, sí, que también tienen culpa en todo este aspecto, claro. Paola, si por ejemplo Pedro Sanginés dijera, mi relación con este señor es en el ámbito de lo privado, podemos tener una relación, todos conocemos abogados, todos conocemos periodistas, sí, todos conocemos publicistas, carpinteros, constructores, ¿vale? Y se circunscribe a esto, donde yo tengo información, porque según él los concursales no sé qué. Pero cuando de repente Pedro Sanginés empieza a hablar de los clientes de Ignacio Calatayud, que no son el Cabildo y que no tienen nada que ver con su gestión como presidente, lo que está demostrando es que el conocimiento que tiene Pedro Sanginés de los procedimientos en donde se persona Ignacio Calatayud es altísimo. Sí, que desmonta él mismo sus propios argumentos. No, sí, es que los corrobora. O sea, la relación de Pedro Sanginés con Ignacio Calatayud va mucho más allá incluso del Cabildo, hasta tal punto que dice, oye, y que sepan que Ignacio Calatayud cobró de San Bartolomé y también cobró, que ya veremos... A ver, vamos a ver, intentando adivinar cómo Sanginés sabe sobre la marcha de un día para otro que cobró de San Bartolomé, es bastante fácil adivinar que Calatayud llama a Sanginés y dice, oye, mira, puedes defender por ahí porque yo también cobré de San Bartolomé, pero ¿cómo lo puedes saber? Claro. ¿Cómo Sanginés efectivamente puede saber? Puede saber ese si no hay un ingreso, no hay una solicitud de comunicación, no hay una solicitud de tal, es que es la relación de Pedro Sanginés, es que, le digo, seguro que no es así, pero parece Calatayud y Sanginés y asociados. Te digo más, te digo más y cualquiera de los dos lo pueden avalar. Es decir, yo tengo amigos abogados, íntimos amigos abogados, y no me cuentan absolutamente nada. O sea, faltaría más. Es que además es una relación tremendamente complicada en el sentido de que está muy regulada. Tú no puedes dar información como abogado de tus clientes, pero es que a ti tampoco se te ocurre preguntarle a un abogado qué le está llevando a no sé qué cliente. No, es verdad. O sea, de hecho, es que no se te ocurre porque es una relación muy cerrada. Sí. La clave de la información, si en un primer momento Pedro Sanginés, Ignacio Calatayud comete la imprudencia de descubrirse él mismo con esos 80 y pico mil euros, ahora Pedro Sanginés está cometiendo, para mí, o la sinceridad, a lo mejor no es eso, oye, mira, donde estaba Coalición Canaria, por ejemplo, en San Bartolomé, saca solo San Bartolomé, no saca Teguise, no saca Arrecife, cobró de esta manera. Coño,
Pero entonces hay más, o sea, hay gente metida, hay gente que conocía también de otros. sé. Porque en el caso, por ejemplo, de esta última nota de la presidenta, dice que el único que conocía de los suyos, ¿no? Que lo ocultó incluso a los suyos, que el único que conocía el pelotazo del millón y pico de euros Eso es evidente. era Pedro Sanginés. Con la gente de Coalición Canaria con la que yo he hablado, ninguno sabía nada. He hablado con 4 o 5, tampoco es que haya hablado con todo el partido. ¿Y qué les parece? Bueno, Exacto, esa es la pregunta. Porque No, porque, imagino claro, que- porque les puede parecer bien, regular mal o no atreverse a decirlo, pues no vaya a ser que Sanginés se enfade. Exacto. vamos a ver, para Coalición Canaria se puede encontrar con un caso de libro de un nuevo Marisabelo. ¿Se acuerdan que Marisabel acabó hundiendo las elecciones en el año 2003 o 2007? ¿Fue 2007? Sí, 2007, 2007. 2007, exactamente. Entonces, en Coalición Canaria están entre estupefactos, entre aterrados, los aburre, lo que decía la presidenta es verdad, les enmorece, y los enmorece. Por ejemplo, hay mucha gente en Coalición Canaria que no comparte lo que Pedro Sanginés está haciendo con Juan Manuel Sosa. Hay mucha gente en Coalición Canaria que no lo entiende lo que está pasando, pero él tira para adelante. Recordarán... Y David de la Hoz, ayer en el Parlamento preguntando, utilizando el Parlamento de Canarias, que deben estar para otras cosas, preguntándole que de dónde cobra un consejero que hay en el Cabildo de Lanzarote. Sí, pero hay gente, pero bueno, David de la Hoz, si no llega a ser por Pedro, pues no hubiera tenido carrera política, ¿no? Puede ser. Sí, eso lo sabemos todos. Pero para entendernos, entonces le debe la vida políticamente hablando a Pedro Sanginés. Entonces, pero hay como una parte, como cuando, por ejemplo, quiso recurrir el archivo de la causa de Carlos Espino, que el partido no le secundó, y entonces él en el Cabildo tiene una lista como muy controlada, y entonces ya empieza a ser como una especie de satélite, él manda las notas de prensa, no avisa a nadie, lo del otro día, mira, pregúntale a Mitalia, a ver, ¿Ernesto te dejé o no te dejé? Sí, Ernesto me dejó, presidente. Entonces, las cosas de este tipo de Pedro Sanginés, es un satélite que antes lo controlaba todo, porque desde el poder se controla todo, y ahora no se controla. Entonces, no saben exactamente qué hacer. Hay una corriente que dice que se lo tienen que quitar de encima para las próximas. Yo no me lo creo por la agresividad del personaje. No hay gente agresiva en Coalición Canaria como para decirle, hasta aquí hemos llegado. Y entonces ahora se están comiendo un marrón de la de San Quintín hasta tal punto que es la primera vez en mi vida que yo lo veo, que un político empieza a narrar los cobros de un abogado a otros clientes, y lo hace el tío y se queda tan ancho. O sea, pues mira, este señor cobró de aquí y de aquí y de aquí, y lo cobró así, así, así. Es que parece Calatayud y asociados, ¿no? O sea, Calatayud Sanginés asociados. Parece un solo bufete. Es decir, cualquiera de Es nosotros, impresionante. el que tenga un amigo abogado sabe que el amigo abogado no te va a contar nada Está de los loco. casos que lleva, y si lo hace está cometiendo pues una absoluta infidelidad en la custodia de... O un banquero. Pero es lo que Alberto dice, ni lo va a decir, ni tú lo vas a poner en ese Ni compromiso tú de lo hacerle cualquier tipo de Es una pregunta que barbaridad. evidentemente lo tenga, es evidente. Y luego también, a mí me hace, en fin, muchas gracias lo que comentabas, por ejemplo, lo de David en el Parlamento preguntando lo del caso de Sosa y demás, cuando son ellos los primeros que están diciendo que se dejen de circos mediáticos, de preguntar cosas que no hacen falta y que se pongan a atender realmente las necesidades de los ciudadanos, y después son los primeros que se ponen a preguntar, no voy a decir chorradas, pero cosas que realmente no vienen Sí, a me cuento. parece, no da la sensación de que estén todos los patitos en fila. Hay algún patito que se ha salido de la fila. Y ayer dijiste una cosa que pasó medio desapercibida, luego yo me quedé dándole vueltas, o no pasó desapercibida, pero quiero decir, lo quiero enfatizar, ¿no? En un momento concreto de esta defensa, vamos a llamarla así, que Sanginés ejerce de sí mismo, atacando a otros, en fin, lo mismo de siempre, el ventilador y para adelante, llega a decir que los pagos del consorcio fueron permitidos por los Es una administradores animalada. concursales. Es una animalada. Es decir, vamos a ver, los administradores concursales estuvieron para administrar el concurso de acreedores de INALSA, Sociedad Limitada. Es una El animalada. consorcio es otra cosa. Y los administradores concursales, el consorcio del agua no estuvo nunca en un concurso de acreedores. Vamos con a lo ver, cual, Jaime, yo es supongo una que es mentira porque ningún juez se mete en casa ajena, ¿no? Pero además no tiene competencia. Es una animalada de tal magnitud que es como, vamos a suponer que, Jaime, tú tienes una empresa, la que sea, Jaime SL, y Paola tiene otra empresa, la que sea, Paola SA, por decir algo. Y entonces llego yo y digo que he cobrado de Paola SA porque Jaime, que es de otra empresa, me lo ha autorizado. Claro. Por eso yo decía ayer que pues sí, porque autorice los pagos de Ignacio Calatayud en Repsol o en Wall Street. Vamos a ver, los administradores concursales están a cargo, le quitan el juez, quita la administración
de Inalsa y pone una serie de señores a gestionar solo esa sociedad. Inalsa, solo Inalsa. Solo esa Ni sociedad. los centros turísticos, ni el consorcio del agua, nada. ni la cooperativa de agricultores. A efectos legales es como si fuera el gerente de esa sociedad. Sí, sí. Y Pedro Sanginés dice que el gerente de Inalsa, el gerente concursal, pero el gerente de Inalsa, autorizaba los pagos en otro lugar. Claro, es que es curioso. Es que, para mí, cuanto más habla Pedro Sanginés y más explica, esto le vale pues para intimidar a lo mejor a la permanente de coalición cuando le piden experiencia, pero cuanto más avanzas en esto, el tipo dando datos de su propio amigo abogado sobre otros clientes, haciendo público esos datos, además de eso, como si fuera parte de ese bufete, ¿por qué lo sabe él? Sí, sí. Es impresionante. Bueno, y además diciendo que unos señores que no tienen nada que ver en el consorcio asumían o autorizaban los pagos del consorcio. ¿Por qué? Y luego pone, en fin, está cayendo, si fuera esto una película de esos de dibujos animados, del coyote y el correcaminos, ¿no? Pedro Sanginés sería el coyote torpe, que va poniendo cepos atrás, ¿no? Va poniendo cepos por si viene el correcamino, después viene el correcamino por delante, va para atrás y le están pillando todos los cepos, pimpa, pimpa, pimpa. Lo propio de una investigación. Claro, porque uno eso, ayer pone en cuestión el informe. El informe no lo firma ningún miembro del Partido Socialista, ni Espino, ni nadie de estos. Lo firma Domingo Pérez Callero, gerente del Consorcio del Agua, es decir, un técnico cualificado, el gerente del Consorcio del Agua, que entra a currar en el Consorcio del Agua bajo el mandato de Pedro Sanginés. Ayer Pedro Sanginés empieza a llorar en el Pleno, diciendo, o fuera del Pleno, diciendo, es que usted ha hablado media hora y me ha dejado a mí nada más que un minuto. Coño, ¿quién hizo el reglamento del Cabildo? Pedro Sanginés. Se ha metido en el cepo que Pedro Sanginés quiso que el portavoz de la oposición tuviera un minutillo para hablar, pero, independientemente de lo que hablara el presidente. Pero da igual, cuando el minuto es el de él, no le gusta tanto. Amiga, pues claro, entonces... Pero, Jaime, aquí vamos a tener dos cosas. Uno, que es una cortina de humo, que es la estrategia clara de Pedro Sanginés, que lo que viene a decir es que esto es una bronca entre yo y alguien, siempre ha sido así. Sí. O sea, Pedro Sanginés no ha tenido problemas, ha tenido una bronca con medios de comunicación. Cuando asaltó la planta eran broncas con terceros, nunca lo hizo mal. Evidentemente está imputado por ¿qué era? Por cohecho, no, por prevaricación. Por prevaricación, imputado y ahora acusado formalmente por prevaricador. Y así. Entonces, ¿él qué es lo que va a decir? Él no va a hablar del informe, él va a dar disparates como el que acabo de decir. Dice, no, es que el concursal de Inalsa aceptaba que le pagáramos 300.000 euros por el consorcio, una cosa alucinante, pero que a mí me lo tienen que explicar, a lo mejor alguien me lo explique y yo lo entiendo. Por eso digo, yo me quedé dándole vueltas ayer, digo... Es que para mí me parece gravísimo. Que no tiene nada que ver. Y entonces, ¿qué es lo que va a decir Pedro Sanginés? Muy sencillo, esto es una bronca entre Loli Corujo y yo, porque a él lo que le interesa es que nadie mide el fondo, y pretende normalizar que un señor se lleve 1,2 millones de euros de un cabildo sin que nadie lo supiéramos, con documentos firmados por él, mintiendo a la población, porque para mí ocultar y mentir es lo mismo, mintiendo a la población sobre lo que cobraba en un documento oficial, en torno a esto no me interesa que nadie lo sepa, parece que es algo normal y lo que está sucediendo es que me tiene manía la presidenta. El algoritmo me tiene manía, que es lo que decía uno. Que tengo un canal manía. de YouTube y no viene nadie a verme. El algoritmo me tiene manía. Pues seguramente sí. El algoritmo, que es una cosa muy inteligente. Oye, pues nada, que lo tenemos que 1.200.000 a Calatayud, 1.200.000 también de coste. La casa de la calle Fajardo, que va por 5 millones. Madre de Dios. 13 millones en la cueva Los Verdes Perdidos. Que mi amigo tiene un tesoro. Sí, 1 millón de... que eso es un regalo que le hizo a la planta desaladora, que si no llega a ser por su forma de actuar patán e innecesaria, esa planta sería hoy pública y al final fue muy macho, pero después fue con los pañales puestos a negociar con Club Lanzarote y se acabó quedando Club Lanzarote con su planta. Y mientras tanto Adislán a punto de cerrar, AFA a punto de cerrar, es gente tal, el matadero el matadero insular durante todo ahora tienen que sacarlo a la licitación para comprar máquinas nuevas que maten. Todo este tiempo los animales se morían de asco, o sea, entraban por ahí y decían, madre mía, tal, pero qué instalaciones son estas. Ha sido todo así, es un poco... Es una década, Jaime, cuando pase un poco de tiempo, todos los titulares, no hay agua en los campos. Te iba a decir justo, los vecinos sin agua, los vecinos cortes, sin agua, vecinos que no les llegan las tuberías a sus viviendas, facturas de gente que no está de 2.000, 3.000 euros, que han llegado, que se están reclamando. O sea, cuando nosotros miremos, yo les voy a decir una cosa, si esta pandemia llega a llegar
y está Pedro Sanginés en el Cabildo, escuche, los centros turísticos se privatizan mañana, ¿eh? Ya hubiera estado privatizado. Sí, sí. Bueno. Es que yo estoy, no puedo asegurarlo porque no tenemos, pero si esta pandemia pilla a Pedro Sanginés, es la excusa perfecta para que Ignacio Calatayud haga un, ¿cómo se llama esto? Un concurso de acreedores, Ignacio el que sea. Pues para mí lo relevante no es el abogado, es el presidente. El abogado tú contratas al que te dé la gana, es el presidente. Que contrate a otro y que te mete, vamos, yo no hubiera tenido ninguna duda, hubiéramos perdido los centros turísticos. Pero vamos a ver, que Pedro Sanginés, a toda la fama mediática, la primera gran bronca que tuvo fue precisamente en un intento de privatizar los centros turísticos cuando era consejero de los centros turísticos, que se tuvieron que encerrar los trabajadores en el Cabildo de Lanzarote, en un fin de año, incluso estuvieron en Navidades, estuvieron encerrados para evitar eso. Pues nada, Alberto, que nos ha encantado. Pásalo bien mañana, pues, San Juan. Esta noche. Esta noche, cierto. Las hogueras son hoy. Y mañana a descansar. Y mañana a que descansar sea, quien quiera y quien no, pues a seguir. Quien pueda. Yo mañana trabajo, pero lo haré más light. Siempre aunque trabajes, siempre te levantas un poquitito más tarde, vas más relajadito, no te suena tanto el teléfono. Un día bueno, aunque te trabajes. Sí, a mí me gustan las destiladeras, bueno, siempre me gustan las destiladeras, pero la del viernes también especialmente, que tienes ahí a Daniel, a Manolo, a Vitola. Madre mía, el otro día estuve escuchando, estuvo bien eso. Pues nada, hasta luego, gracias. Hasta el viernes, por lo menos. Hasta el viernes, sí. Oye, que oye bien lo del brazo que hemos estado hablando antes con Anabel y el rollo, que no sea nada. A ver, yo espero que no sea nada, ¿no? Creo que son los efectos básicos. Has puesto lo de no escribir, ¿no? El brazo con lo el que pensé por eso, de claro, verdad, claro. pensé por eso. A mí me preguntaron, dice, ¿qué brazo? Digo, ¿cómo que qué brazo? Ya me estás diciendo que va a pasar algo. Que aquí va a pasar algo, ¿no? Digo, es así. No, bueno, muy bien, oye, todo muy bien. Muy bien, pues hasta el viernes, ¿eh? Hasta el viernes. Hasta luego, porque mañana que es jueves no venimos, pero en lugar nuestro, que es lo que les decía antes, va a haber un montón de cosas que les van a encantar a ustedes. De entrada, el pregón de Aria, que fue el otro día y participó, por cierto, la alcaldesa por videollamada, porque está en cuarentena con el tema del COVID, por haber atendido a un positivo. Tendremos la romería, pero ojo, del 2002, es decir, la romería de hace 17 años. La romería donde seguramente usted tenía pelo, o usted estaba embarazada del chinijo que tiene ahora, o la chinija que tiene 17 y le puede poner en la tele y decirle mañana, yo fui a la romería embarazada de ti. En fin, y un montón de gente que veremos y que, bueno, algunos pues seguramente estarán ya en el recuerdo y nos gustará también verlos. Y dos festivales folclóricos del Malpaís de la Corona, más uno de ellos muy entrañable porque a un ariano ilustre, y aquí papá de Alberto, le dieron un homenaje, le hicieron un homenaje. Nos gustará ver todo esto mañana en el día de San Juan. Así que pásenlo bien, vean todo esto, y porque el viernes les preguntamos a ver si lo han visto o no lo han visto. Buena noche de San Juan y mejor día. Hasta el viernes. Adiós.